Qué gusto verles nuevamente. Y bueno, vamos a iniciar con el estudio de la palabra. Yo le puse por título su poder, su proyecto, su palabra y su presencia. Sabemos que estamos hablando de Dios, de Jesucristo, y es importante que nosotros atendamos la palabra como un alimento espiritual para nuestra vida. Que la palabra que tú recibes en el día a día, que la palabra, la porción de la palabra de la cual tú te alimentas, sea una porción, sea una palabra que alimente esa vida espiritual, pero que tenga una expresión de vida en tu ser. No, cuando la gente escucha la palabra, pero solamente la escucha y la palabra no tiene algún efecto en su vida, pues solamente pasa por su vida. Pero realmente la palabra lo que hace es da una expresión de vida en cada persona. De modo tal que cada porción de la Escritura a la cual nosotros estamos expuestos, lo que hace es que se va haciendo vida, la palabra va nutriendo nuestro ser espiritual para que la gloria de Dios vaya en aumento en esa expresión. Entonces esta palabra que yo quiero compartirte hoy es importante que la atendamos, y quiero apoyarme para esto en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, versículo del 18 al 20, y sé que es una porción muy conocida, pero quiero que tú la escuches y que atiendas la palabra. La Escritura cita de la siguiente manera, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí quiero enfatizar en 4 aspectos que son muy importantes acerca de esta declaración que está haciendo Jesús. Recordemos que esta declaración la está haciendo Él después de la resurrección. Después de que Él fue dado en sacrificio, resucitó, Él va y da esta declaración a sus discípulos y les dice o les expresa acerca de lo que Él es, pero también de lo que Él les ha dado. Entonces, esos 4 aspectos son: el primero es su poder, su proyecto, porque también les plasma su proyecto, su palabra y su presencia. Esos 4 aspectos son muy importantes. ¿Por qué? El primero es su poder. Lo que Él está hablando es del poder que Él tiene y del poder que Él ha tenido desde siempre. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Sí. Entonces el primer aspecto es su poder. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que Él les dijo: yo tengo poder en el cielo y en la tierra, se me ha dado el poder. Yo sé que tú conoces esto. En la carta a los Filipenses habla de que Él se despojó de su divinidad, pero por causa de que Él se despojó y se hizo siervo, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿Qué quiere decir? Por eso Él está expresando aquí que toda potestad o todo poder se le había dado por la obra que Él hizo. Pero aún así, el poder le pertenece desde siempre a Él, porque Él desde siempre ha sido Dios. Amén. Amén. Y en el libro de Apocalipsis Él lo vuelve a afirmar. Apocalipsis 1:8 dice: el Señor dice: yo soy el Alfa y la Omega, el que es y era y viene, soy el Todopoderoso. Aquí está declarando nuevamente Jesucristo.
Él dice que Él es el alfa y la omega. Recordemos que el alfa y la omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Entonces está diciendo, yo soy del principio y soy el fin. Él es desde siempre, Él ha existido siempre. Recordemos que Dios no tiene ni principio ni fin, Él simple y sencillamente ha sido desde siempre. ¿Sí? Entonces está hablando acerca de su poder, y podríamos seguir hablando más acerca de su poder, pero sabemos que Dios es todopoderoso y todo ese poder ahora se expresa en Jesucristo. Pero en lo que sí quiero detenerme un poquito es en su proyecto. Mateo 28, 19 cita de la siguiente manera: por tanto dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjese cómo está plasmando el proyecto. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es su proyecto? Según lo que acabamos de escuchar, ¿cuál es el proyecto de Jesucristo? Hacer discípulos. Dijo, id y hacer discípulos. Hacer discípulos es el verbo dominante en esta declaración. Lo que él dijo, vayan y hagan discípulos. Sin hacer discípulos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero sin hacer discípulos, el ir se convierte en un paseo. Hay gente que va y se da un paseo por la iglesia, o se congrega y se va a dar un paseo. Realmente no se trata de dar un paseo, no se trata de venir a distraerse. Sin hacer discípulos, el enseñar se convierte en un discurso bíblico. Tú no vienes a escuchar un discurso bíblico, ni una buena predicación. Sin hacer discípulos, el bautizar se convierte en un rito religioso. ¿Cuánta gente se ha bautizado? Y solamente lo han tomado como un rito religioso. Entonces, y creo que aquí debemos de hacer una diferencia, y tenemos que aprender a diferenciar entre creyente y discípulo. Creyente es aquel que dice, yo creo en Dios. Pero el creyente es alguien sin compromiso alguno con nadie. Solo cree en Dios y es como un comodín. Cree en Dios cuando necesita de Dios. Pero cuando ya siente que puede, tiene libertad. Escucha esto. Creyente son quienes solo buscan a Jesús para encontrar respuesta a sus necesidades. Recuerda que en alguna ocasión la gente se le acercó a Jesús y Jesús volvió y les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer. Y tú puedes escuchar, bueno, ¿qué tenía Jesús? ¿No? ¿Por qué les dice, bueno, ustedes nada más me siguen porque les di de comer? Pero lo estaba diciendo, ustedes solamente se acercan por conveniencia. O sea, sí creen ocasionalmente, porque si tú te das cuenta, cuando fue la multiplicación de los peces, ¿cuántas personas comieron? Dice que 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ahora, después de eso, ¿cuántos caminaron con él? Discípulo o discípulos son aquellos que abandonaron sus propios planes para cumplir con el propósito eterno. Nuestra identidad y posición ante Dios es ser hijos, pero nuestra misión en la tierra es ser discípulos.
Dile al que está al lado tuyo, nuestra misión en la tierra es ser discípulos, no creyentes. Creyentes hay muchos. Tú haces una entrevista en la calle, es una encuesta, y tú le preguntas, ¿crees en Dios? Te va a decir que sí. Alguno que otro te dirá que no, pero la mayoría te va a decir, sí creo en Dios. Pero Dios nos ha llamado a que ahora que somos hijos, no solamente nos quedemos como hijos, sino que ahora seamos discípulos. Fue por medio de y con sus discípulos que Jesús ministró a multitudes de creyentes. Y cuando nuestro Señor partió, dio este mandamiento a sus discípulos. Esta porción de la Escritura que estamos leyendo en Mateo 28 dice que Él le dio este mandato a sus discípulos. Les dijo que hicieran discípulos. Ahora, escucha esto, ¿por qué le dijo a sus discípulos? Los creyentes no tienen la autoridad de enseñar obediencia, porque ellos mismos no obedecen. O sea, un creyente, y hay gente que de repente así como que dice, no, yo les voy a enseñar. Bueno, es más, hay gente que había dicho, a mí déjeme un ratito, pastor, dice, y yo se los pongo. Y tú te das cuenta y dices, ¿con qué cara les vas a hablar? Pero a veces sucede. ¿Por qué? Porque un creyente, dice, no tiene la autoridad de enseñar obediencia, porque ellos mismos no obedecen. Escucha, los creyentes no pueden hacer discípulos porque ellos mismos no son discípulos. O sea, ¿cómo puedes hacer un discípulo si tú mismo no eres discípulo? O no te dejas discipular. Ahorita vamos a ver lo que es el discipulado. Los creyentes no fueron llamados por Jesús para convertirse en apóstoles, solo los discípulos. ¿Por qué? Porque es un proceso. Mira, la vida como hijos de Dios nos lleva en un proceso de enseñanza, de aprendizaje, de caminar en la verdad, de ir descubriendo la verdad, de ir entendiendo la verdad, de ir expresando la verdad. A eso nos está llevando Dios. No solamente nos llamó a venir a sentarnos un día domingo. Realmente eso no es el discipulado, ni eso es el cristianismo, sino que Dios nos está llevando en ese proceso en el cual como hijos de Dios vamos alcanzando madurez. Y escucha esto, Mateo 13, versículo del 10 al 12, dice así: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron. Esta porción de la Escritura nos narra cuando el Señor Jesús le mostró a la gente, a todo el público, dice, le mostró la parábola del sembrador. Pero en su momento nadie lo entendió, aún los discípulos. Y en ese momento ellos le preguntan, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Sé que esta porción de la Escritura a veces la hemos escuchado y decimos que es al que tiene se le va a dar más y al que no tiene le será quitado. Pero en este caso está hablando de ese entendimiento. Y le está diciendo a los discípulos, dice, a ustedes que han caminado en ese proceso de discipulado, se les da la oportunidad de conocer los misterios del reino de Dios. Ahora, ¿por qué es importante que atendamos y que se le pueda revelar los misterios del reino de Dios
a alguien entendido, a un discípulo. ¿Conocen gente que empieza a conocer un poquito la palabra y comienza a hacer uso de la palabra de una manera a veces para condenar, a veces para sacar algún provecho de la palabra? Entonces, por eso es que no a cualquiera se le revelan los misterios del reino, aunque es para todos. Pero aquí dice que solamente ¿a quiénes? A los discípulos. Dice, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Ahora, si comenzamos desde lo básico, la salvación que viene por medio de Jesucristo, la obra de Jesucristo, hasta hace un tiempo, ¿era un misterio para muchos de nosotros? ¿Sí o no? Sí. Sí. A medida que hemos ido abrazando la palabra, conociendo la palabra, entendiendo la palabra, caminando en la palabra, ¿qué es lo que ha pasado? Se nos ha ido revelando esta verdad a nosotros. Y a medida que tú eres obediente a la palabra misma, a medida que tú vas teniendo ese crecimiento o ese entendimiento, se va revelando a niveles cada vez más altos. Así es, amén. Y eso va a ser toda tu vida. Por eso a lo que Dios nos ha llamado es a una madurez. Dice, porque a cualquiera que tiene ese conocimiento, ese entendimiento, dice, se le dará y tendrá más. Dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque mira, la palabra que recibimos es, ¿cómo te puedo expresar? No sé cómo expresártelo. Es un tesoro. Es demasiado como para que nosotros no lo podamos valorar. Porque la palabra que recibimos nos sirve para vivir en esta vida. Nos sirve para tener sabiduría, nos sirve para tener un entendimiento, nos sirve para tomar las decisiones que corresponden a un hijo entendido de Dios. O sea, si tú en algún momento te congregaste por saber más, está bien. Te congregaste porque Dios supliera una necesidad, está bien. Pero ahora necesitas entender que para llegar a niveles más altos, ¿sí? Y te estoy hablando en la parte espiritual, niveles más altos, necesitas ser discipulado. Amén. Así es. Y escucha lo que es el discipulado. El discipulado es un proceso educativo, escritural y espiritual que tiene como finalidad llevar a la plenitud en Cristo a todo redimido. Entonces, lo que el discipulado quiere hacer es llevar a la plenitud en Cristo a todos los redimidos. Entonces, estamos siendo llevados a esa plenitud en Cristo para que tengamos una expresión de vida aquí en la tierra. ¿Y para qué es esto? ¿Para qué llegamos a la plenitud? Dice, para que sea enteramente preparado para cumplir efectivamente los planes presentes en el propósito eterno de Dios. Recordemos que todo se trata del propósito eterno de Dios. Cuando tú te incluyes, cuando tú te enganchas al propósito eterno de Dios, tú vas a descubrir realmente lo que es vivir. Tú vas a tener una expresión de vida y vas a expresar a experimentar una plenitud porque estás haciendo aquello para lo cual tú fuiste creado. Ahora, el discipulado lo recibimos por medio de su palabra. Mateo 28:20 dice así: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y dónde están plasmadas todas las cosas que Él ha mandado? En su palabra. La palabra es el elemento de transferencia de vida. Cuando Dios quiere darse a conocer, Él habla. Cuando Dios quiere darse a conocer, lo hace por medio de su palabra, lo hace por medio de la
escritura. Es la manera en la que Dios habla ahora a sus hijos. Nuevamente te repito, la palabra es el elemento de transferencia de vida de Dios. Entonces, a través de la palabra, la vida de Dios va teniendo una expresión en nuestro ser. Siguiente, el propósito de la palabra es producir. Así es. Dile al que está al lado tuyo, el propósito de la palabra es El producir. propósito de la palabra es producir, Samara. Si tú recuerdas en el Génesis, cada vez que Dios hablaba, las cosas iban cobrando vida o se iba produciendo aquello que Dios hablaba. Cuando Dios habla tu vida, aquello que Dios dice acerca de ti, aquello que Dios dice en su palabra, eso se va produciendo en ti. Amén. Porque a lo que Dios nos ha llamado es a tener vida y vida en abundancia. Amén. Por ser hijo de Dios, fui diseñado para transformar ámbitos a través de la implementación de la palabra. Amén. Como hijos de Dios, nosotros fuimos diseñados, así como Dios fue creando todo aquello, ahora nosotros, con el conocimiento y el entendimiento de su palabra, tenemos la capacidad de cambiar ámbitos. Sí, donde hay lugares, donde hay tinieblas, donde hay obscuridad, donde no hay un entendimiento, porque eso es las tinieblas, no hay un entendimiento de Dios, no hay un conocimiento de Dios. Cuando tú llegas y a través de la palabra, del conocimiento de la palabra, los ámbitos o los ambientes son cambiados porque estás ordenando, y no porque tú digas, sino que las cosas van tomando un orden de acuerdo a la palabra que tú estás dando en ese momento, que no es otra cosa más que la palabra de Dios que estás expresando tanto en la vida de las personas como en el lugar donde tú te desenvuelvas. Así es, amén. O la implementación simplemente de la palabra. Muchas veces no necesitas, porque a veces malentendemos esto y hay gente que quiere llegar y vamos a imponer manos. Y vamos a tirar aceite. Y vamos a hacer, no, simple y sencillamente que seas un ejemplo de vida. Eso es lo que hace una diferencia. Eso es lo que transforma ambientes, donde un hijo de Dios llega, se planta y expresa la vida de Dios, hay una expresión de vida. Amén. Entonces, todo se trata de oír la voz de Dios. La carta a los Romanos en el capítulo 10, versículo 17 cita así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene a nuestra vida por oír, pero por oír ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, en otras personas la fe va a llegar por oír la palabra de Dios. Muchas veces la van a oír y otras veces la van a ver cómo Dios está actuando a través de tu vida. Pero, y escucha esto, si se descuida la palabra, todo lo demás es basura. Y eso es algo que tenemos que atender. Miren, hay gente, y el apóstol Pablo lo dice así, en alguna de sus cartas le dice a los que les está escribiendo: ustedes corrían bien, ustedes iban hacia adelante. Dice, pero en algún momento descuidaron la palabra. Y hay gente que en algún momento corrió bien, caminó bien, fue llevando su vida de una manera correcta, pero descuidaron la palabra. No podemos descuidar la palabra. Si descuidas la palabra, todo lo demás es basura. No podemos descuidar la palabra. Lo que no podemos descuidar en nuestra vida es la
palabra. Y yo sé que ejemplos tenemos de gente que ha desertado y dices, oye, ¿cómo es posible? Si a fulano lo veíamos que era una persona muy entendida, era una persona que llegaba temprano, era una persona que caminaba, era una persona que se conducía. ¿En qué momento descuidó la palabra? Y pasando un tiempo, todo eso se va convirtiendo el que esta persona dice, pues se encierra en su mundo y ya no, al descuidar la palabra, ahora tiene su propio mundo, su propio entendimiento, su propio conocimiento. Pero nosotros no nos podemos desligar de la palabra, porque la palabra nos posiciona en la verdad presente. Por lo tanto, nosotros no podemos descuidar la palabra. Amén. Podemos ver cómo hombres dentro de la Escritura, hombres como Daniel, como José, que aunque estuvieron en lugares donde había un desconocimiento total de la palabra, ellos se mantuvieron firmes en la palabra, y la palabra fue quien los pudo sacar de esos lugares. La palabra fue la que los pudo sostener en aquellos lugares donde no se conocía la palabra. Por eso nosotros no podemos descuidar la palabra. Y el número 4, que es su presencia. Mateo 28:20 dice así: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia es Dios que mora, permanece y que nos inunda, que inunda nuestra vida y nuestra salvación. Cada hijo de Dios necesita ser consciente de la presencia de Dios. En la vida de los hijos de Dios debemos de entender esto: Dios no viene y se va de nosotros. Dios permanece en nosotros. De hecho, la Escritura dice que el Espíritu de Dios está unido al Espíritu del hombre y los dos son uno. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos ser conscientes de la presencia de Dios. Debemos ser conscientes de que Él está con nosotros, Él está en nosotros y Él no nos abandona nunca. Por eso es que nosotros tenemos esa fortaleza, porque nosotros no estamos solos. Amén. Amén. Hace 8 días Luceli decía: mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y realmente el que está en nosotros, que es Dios, está ahí para apoyarnos, está ahí para guiarnos, está ahí para traer sabiduría, está ahí para traer entendimiento, está ahí para traer fortaleza, está ahí para dar dirección. Por eso nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ser conscientes de su presencia. Amén. Aquel que no es consciente de su presencia, por eso lleva una vida desordenada. Pero aquel que es consciente de la presencia sabe que cuando Dios está ahí, todo lleva a un orden. Cuando lo comprendemos a Él como alguien que está presente ahora en nosotros, todo lo que Él es y ha hecho por nosotros está presente también en nosotros. Amén. Salvación, Así es. redención, justificación, vida eterna, todo eso ahora está en nosotros, porque Él está presente en nosotros. Es por eso que el apóstol Pablo llegaba a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Él entendía esa parte: Él está en mí. No estoy solo. Él está ahí para guiarme.
Él está ahí para darme entendimiento. Él está ahí para traer sabiduría en mi vida. Y por lo tanto, no hay nada que en Él y dentro del diseño de Él yo no pueda hacer, sino que dice, todo lo puedo hacer en Él. Amén. Y si tú lees unos versículos adelante, Él estaba pasando por momentos de dificultad. Él dijo, sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba diciendo, sea cual sea la situación que yo esté pasando, en Cristo yo voy a poder pasarla. Amén. Y muchas veces cuando nosotros no somos conscientes de su presencia, cuando viene la problemática, cuando vienen las situaciones, pues empezamos a cuestionar todo porque no somos conscientes de que Él está ahí. O sea, nos sentimos solos y a veces nos preguntamos, ¿por qué me abandonaste? Nunca nos ha abandonado. Muchas veces ese abandono que nosotros creemos, entre comillas, que tenemos, es que nosotros no hemos sido conscientes de que Él está presente siempre. Amén. Su presencia. En conclusión, su poder nos empodera para cumplir con su proyecto. Su proyecto lo conocemos por medio de su palabra. Y su palabra nos enseña acerca de su presencia que nos respalda para cumplir su proyecto. Eso es lo que Dios hace. Y eso es al conocimiento al cual Dios nos quiere llevar a nosotros, que seamos conscientes de su poder. Él es todopoderoso y el todopoderoso ahora nos habita a nosotros para darnos dirección, para darnos entendimiento, para darnos sabiduría. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder. Pero siempre Él ha querido que nosotros estemos aquí en la tierra involucrados en su proyecto, que seamos discipulados y entendidos en su proyecto. Él lo dijo de una manera tan sencilla: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si tú como hijo de Dios has abrazado esta verdad, ahora lo que tú tienes que hacer es involucrarte en el negocio de tu Padre, que es darlo a conocer a Él. ¿Y cómo lo vas a dar a conocer? Tú no puedes dar a conocer a alguien que tampoco tú conoces. Por lo tanto, necesitas de su palabra para poderlo dar a conocer. Y al conocer su palabra, tú vas a entender que su presencia está en ti. Que su presencia está contigo. Y a eso es a lo que Dios nos ha llamado, a que tengamos un entendimiento de la obra perfecta que Él ha hecho en favor de nosotros. Oramos. Padre, gracias porque nos has involucrado en tu proyecto. Gracias, Señor, porque nos has dado tu poder y tu palabra para que tengamos dirección, pero te agradecemos por esa presencia infinita, Señor. Te agradecemos por esa presencia que nosotros podemos gozar, y aunque muchas veces no podamos sentirla, sabemos y tenemos la certeza de que estás en nosotros y con nosotros, como dice tu palabra, todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, nuevamente nos despedimos, pero les invitamos a que sigan compartiendo este mensaje, que pueda ser transmitido a más personas, para que más personas puedan alcanzar y entender esta vida que nosotros hemos alcanzado por medio de Jesucristo. Nos vemos a la próxima.